experiencia que he compilado en una novela, no ficticia. Todos tienen que ver con mis familiares, todos tienen que ver con mis papás. A Luz Marina, la hija de la violencia. A Benjamín, el joven más atractivo en el pueblo de Santa Rosa, no se le ocurrió un día de abril, entre 1975, a sus 13 años, que vería antes del almuerzo la cabeza baleada de vueltañicos de su antes vecino, el señor Don Eladio. El padre de Benjamín, Don Benjamín, llevaba a su hijo del cuello a una velocidad increíble por las calles empedradas, volteando aquí y allá entre casas más y más amarillas, hasta llegar al parque central donde el grupo de militantes, liderado por el señor Don Joaquín Vázquez, hostigaba a Don Eladio frente a la creciente concurrencia. La forma en la que su padre lo agarraba del cuello lo hacía sentir calidez. Aún en medio del sonido de disparos y arengas, ese momentáneo vínculo entre un padre del campo y su hijo lo hacía sentir protegido. Don Eladio, con 4 tiros en el pecho, se alejaba ahora de sus verdugos en dirección a su hacienda, cuando un Don Joaquín Vázquez, a voz en pecho, le reclamaba lo que era suyo, una ínfima cantidad de dinero y algo sobre una vaca que Don Eladio le había matado. Para Benjamín no fue difícil ver el desenlace del hecho. La gente no se conglomeraba en círculo frente a la ejecución, sino que se apiñaban quietos entre los bancos del parque o detrás de los guayacanes listos para correr. Entonces gritó Don Joaquín Vázquez: ¿a este hijo de puta no se va a morir? Arrecho de la ira de ver que su víctima se levantaba y se iba. 2 tiros de más en la cabeza faltaron para detener la excruciante marcha de Don Eladio, y entonces cayó como un saco de arroz fuerte contra el piso. Don Benjamín, fisgón por un defecto de familia, no se dio cuenta hasta muy tarde que hacía su hijo testigo del hecho, y entonces apretó los verdes ojos de su hijo contra su barriga mientras terminaba de escuchar el odioso discurso del disidente. Benjamín, que pasaría por el parque igual que todos los días, cargando los portas del almuerzo para su familia, aprovecharía más tarde para ver a un par de minchas la cabeza estallada de Don Eladio, uno solo de los cientos de víctimas del que sería años después uno de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. A Luz Marina, kilómetros de distancia, en Río Negro, también en Santander, esperaba una realización más dura que la de ver una cabeza muerta. Jugando sola en la bajada más empinada del municipio, no vio acercársele una mujer que se la echó en un saco y se la robó. La mujer de unos 30 años prácticamente arrastraba a Luz Marina a falta de fuerza y solo la soltó cuando pensó que los incesantes gritos de auxilio de la menor la delatarían. Luz Marina corrió fuera del saco, vio a la bruja a los ojos y corrió más rápido hasta la tienda de la esquina. Cuando recobró el respiro y el frío del miedo había aclimatado su cuerpo, Luz Marina lloró y se dio cuenta que ya no tenía un hogar y que su vida se había acabado en un segundo, porque la señora que la había intentado secuestrar era su propia madre. Luz Marina caminó a la casa de su hermana Gloria la casada y en medio de llantos le explicó lo sucedido. Gloria, que amaba a Luz Marina más que a sus otros 5 hermanos, le sirvió la sopa del almuerzo y la calmó, y horas después vio como su marido, el señor Don Marcos, se la llevaba de vuelta a su casa a ver qué es lo que había pasado. Vio con lágrimas en sus ojos cómo se la llevaban de vuelta con su mamá. Doña Adelina diría después que cómo se le ocurría que ella fuera a votar a la China, que don Gustavo trabajaba mucho para darle el pan que ni se tragaba en las mañanas por salir corriendo en la calle, y que la China esa no era más que una callejera y que si se la robaban algún día pues que se la llevaran. Adelina lograría su cometido unos meses después, cuando no a manera de secuestro sino de regalo, dejaría a Luz Marina con una hermana de ella para verla nunca jamás. La violencia no estalló en las localidades de Santa Rosa ni de Río Negro con el surgimiento de las FARC, el ELN o el EPL. La violencia creció en escala y en intolerancia desde el primerísimo momento en que las persecuciones políticas mataron a don Gustavo, el padre de Luz Marina, dizque por ser liberal. En esos tiempos los grupos de militantes aún no se escondían en las montañas, sino almorzaban y departían como gente del común entre los otros campesinos e incluso ayudaban a bajar los cuerpos sin vida de grandes camiones de los más de 300.000 muertos que generó esta primera guerra civil. Entre los cuerpos se encontraba don Gustavo, el de brillantes ojos, quien aunque en vida nunca había gozado buen trato, jamás se imaginó ser acribillado a orillas de una carretera por una caravana de matones, ni que su cuerpo fuera recogido y botado 3 días después en la plaza central, solo hasta después de que el primario Frente 12 del EPL diera la orden de acabar el escarmiento. La tía de Luz Marina, doña Rosalba, no pasaba por la plaza el día que apilaban el cuerpo de su cuñado para su reconocimiento. Escuchó por boca de un familiar de una vecina que don Gustavo podría estar entre los muertos y recorrió la trocha de 45 minutos al pueblo con el corazón en la mano. Si era cierto, no había nadie que ahora le pagara por los gastos de la niña, y si no, pues no había problema.
Doña Rosalba, llegada a la esquina sur de la plaza, ya olía el olor nauseabundo de la muerte y solo le tomó una rápida mirada por encima del pañuelo con que se apretaba la nariz para reconocer el bigote de don Gustavo y maldecir su suerte. Luz Marina estaba hecha. La decisión de regalarla a una tal doña Pepa para que se la llevaran para Bucaramanga estaba tomada. Y con respecto a lo de su papá, pues no había razón para contarle, porque atormentar a la niña con cosas que ni siquiera entendía, si en vida nunca había tenido papá ni mamá. Doña Rosalba se subió a la camioneta parqueada menos atestada de víveres, aún con el pañuelo en la cara, y se dirigió a su casa entre la conmoción. Jamás hablaría sobre lo ocurrido. Benjamín en Santa Rosa se desplazaba también fuera de su pueblo natal para no volver. Las noticias de muerte que ayer habían parecido lejanas hoy aquejaban a su madre, doña Carmen, quien hace tan solo 2 días se había enterado que le habían matado a su hermano don Efraín y a sus 2 hijos, pero a estos fue que por no cooperar por una plata. Era mentira. Don Efraín, que le había comentado a sus familiares en una Navidad que los disidentes liderados por don Joaquín Vázquez le habían empezado a cobrar unas vacunas, perdió su vida el día en cuestión, no por no aflojar los 500 pesos mensuales de la extorsión, sino porque se llevaban a la mala a Efraín hijo de 18 y a su hermanito de 16. Los detalles de su muerte y de los niños eran desconocidos tanto para doña Carmen como para don Benjamín, y ahora sentados bajo el incesante calor de la buceta, en la que se dirigían hacia Barbosa con sus 5 hijas y Benjamín, lloraban ambos en silencio la pérdida de un héroe. Doña Carmen no había parado de llorar desde la noticia, no porque estuviera embarazada, sino porque hasta el piquete de un mosquito la hacía llorar. Benjamín, que a la fecha había visto un total de 6 cadáveres, empezando con el de don Eladio, repasaba en su mente los detalles deliciosamente macabros que había anexado en su memoria de cada uno de los difuntos, y luego su mente divagaba entre peleas con sus hermanas Esperanza o Carmenza, o los bellos paseos al río con su novia de solo besitos, María Clara, que no creía que fuera a ver otra vez. A unos 20 kilómetros del lugar, en la vereda de Portachuelo, armados hasta los dientes, montaba a retén otro creciente brazo del ELN, los liderados por el sacerdote socialista Manuel Pérez Martínez, alias el cura. En ese momento se encontraban parando por igual camiones, carros y bucetas con el único objetivo de hacer presencia, y solo fue hasta que se cruzaron con la buceta que llevaba a la familia de Benjamín que decidió el comandante ordenar a sus caudillos subirse a los transportes de pasajeros y pedir apoyo económico. Dentro de la buceta de ventanas fijas y pequeños tragaluces encima de las ventanas, el calor se había concentrado tanto que el caldo de olores humanos no daba precisamente una buena bienvenida a los 2 insurgentes que abordaban en ese momento. Doña Carmen, que había caído en un soponcio muy maluco, se despertó con la voz del trueno del primero de los insurgentes vestido de negro que clamaba: «Buenos días, damas y caballeros, somos soldados del Ejército de Liberación Nacional». De inmediato volteó a ver a sus hijos y los contó. Esperanza, Alicia, Carmenza y María Eugenia se encontraban sentadas a la izquierda de don Benjamín. Isabel Cristina, Elsa y Benjamín detrás de las primeras con una mujer de avanzada edad. Su mirada se tornó hacia su marido y luego el tragaluz encima de ella, y luego hacia el fusil del hombre vociferando: «Hoy se les pide una colaboración económica no voluntaria para su propia protección y la de sus hijos, que bien no quiera Dios», etcétera, etcétera. A doña Carmen, con un nudo del tamaño de una manzana en su garganta, le taladraba a los oídos la retahíla del hombre, que no se tornaba amistosa. Su mirada, ahora desesperada, buscaba una forma segura de escapar de la buceta, pero el enorme número de hijos y la posible reacción del atacante no jugaban a su favor. En su mente no importaba ya ni la suerte del bebé de 6 meses que llevaba en su vientre, sino salir con vida, y esa era la verdad. Entonces tomó la peor decisión de su vida: se pararía en su asiento y se lanzaría por el tragaluz fuera de la buceta y correría a pedir ayuda. Si los atacantes disparaban a los pasajeros, no había nada que ella pudiera hacer por ellos, porque nunca había sido valiente como su hermano don Efraín. Don Benjamín, medio levantado de su puesto, se le adelantó los pensamientos de su mujer, y dirigiéndose al primer hombre dijo: «Señor mío, nosotros somos gente de pueblo, no tenemos más que lo que tenemos puesto». Doña Carmen, también medio parada de su propio puesto, vio la oportunidad y se deslizó por el tragaluz en cuestión de segundos, aterrizando sobre su barriga de un golpe seco sobre la calle. Si los tiros dentro de la buceta no la hubieran dejado momentáneamente tonta, doña Carmen hubiera buscado refugio. En vez de eso, unas fuertes manos la agarraron de los brazos, entre gritos de furia y auxilio, y la arrastraron hasta la maleza al costado derecho de la carretera. Dentro del transporte, más gente se empezaba a botar por las ventanillas cuando doña Carmen perdió la razón. Benjamín, que al ver la acción de su madre se había lanzado él mismo por su tragaluz hacia la derecha de la buceta y por encima de la mujer de avanzada edad, se dio vuelta entre el barullo y se dio cuenta que Isabel Cristina había caído a solo 1 metro suyo. Jaló de las ropas de su hermana de solo 7 años y cruzaron la maleza como alma que lleva al diablo,
No había forma de que su padre hubiera sobrevivido al tiroteo, pues el efecto que generó que su papá se levantara de su puesto es lo que había provocado la acción en cadena que había comenzado con una ráfaga de balazos que atravesaron su costado y posiblemente habían alcanzado a su madre y a todos los pasajeros sentados detrás de ellos. La furia del cura era inacabable. No solo habían frustrado un par de hijueputas el primer retén del día, sino que la masacre no pasaría por alto ni para el país ni para los superiores. Los sobrevivientes seguramente recordarían el nombre del naciente grupo de liberadores y lo anterior era una amenaza mayúscula, por la que los perros malparidos pagarían con sangre su grave error, y entre los perros no solo se contarían inocentes pasajeros, sino un par de encapuchados y un par de hombres disfrazados de camuflados. La noticia corrió de Portachuelo a Barbosa, de Barbosa a todo Santander, de Santander a la capital, y de los borrosos hechos que hablaban de un enfrentamiento entre grupos armados y el ejército, lo único que quedó claro fue la muerte de 16 personas, contando 2 abatidos, 2 héroes de la patria, 7 menores y una mujer en embarazo. A la masacre de Portachuelo en 1975 le siguieron tantas otras masacres y en tan gran medida que al joven Benjamín, ahora de 23 años, no le quedaba otra que hacer caso omiso a las crecientes cifras de desaparecidos, muertos y secuestrados, militares, paramilitares y recontraparamilitares, carros bomba, genocidios y destrucción y más destrucción sin descanso, sino ver hacia el futuro con un alma dispuesta y llena de esperanza heredada de su propio padre. La situación 10 años después no era mejor para Benjamín, abandonado en el municipio del Socorro como recolector de cítricos. Y justamente ayer, que planeaba estudiar en la capital y descubrí que un grupo armado llamado el M-19 había tomado el mismísimo Palacio de Justicia, dejando un saldo de 98 muertos, se había decidido mejor por la tercera escuela de más renombre del país, a solo 5 horas de Barbosa. Luz Marina, a quien llamaba Mari, la gorda de Doña Pepa, se torcía entre los cientos de bancos del restaurante de la 14, trayendo y llevando ejecutivos a jóvenes universitarios y no dejando escapar a los rateros que solo generaban pérdidas a Luz Marina, empecinada en ahorrar lo suficiente para terminar de pagarse sus estudios en la normal de señoritas de la ciudad. A pesar del cariñoso sobrenombre, Doña Pepa, una mujer soltera y grosera, no era buena con Luz Marina. No solo la veía como una más de las del aseo, sino que la trataba de puta cuando entablaba conversación con los muchachos, de zapa cuando no contaba bien los chismes, o de rata cuando Luz Marina se descuadraban las cuentas. El día en cuestión, Luz Marina le había pedido permiso para recibir la visita de su hermana Gloria la casada, que venía a Bucaramanga, y para sus adentros Doña Pepa se jactaba mientras amasaba los frijoles del sinfín de tareas que le tenía para que no se pudiera encontrar con esa mujer. El mediodía transcurría como cualquier otro ajetreado día entre semana, cuando entró al restaurante un joven alto y de ojos verdes, acompañado de un par de amigos. Luz Marina, gratamente sorprendida a la vista, buscó como excusa traer un nuevo talonario para no tomar el pedido de la mesa a la que atendía y se acercó a los jóvenes. Cuando casi llegaba a la mitad del segundo tramo de su objetivo, una garra la tomó con fuerza por el brazo y Luz Marina, dispuesta a responder a las injurias públicas de Doña Pepa, encontró en cambio los brillantes ojos de don Gustavo mirándola desde la delgada cara de su hermana Gloria. La había encontrado, Gloria la había encontrado. La mujer mayor arrastró calladamente a la menor fuera del local y se abrazaron largamente bajo el mismo sol que las vio partir hacía 11 años. La correspondencia que habían mantenido y las últimas 3 llamadas telefónicas solo habían servido para comunicarle más malas nuevas. Sus únicos 2 hermanos varones, Eduardo y Carlos, habían sucumbido al cáncer de próstata y al cáncer del país, respectivamente. La nefasta doña Rosalba también encontraría un fin similar, pero a manos de ambos cánceres. En sus últimos días, en medio de un dolor que provenía de la boca de su estómago, encapuchados entraron a su finca 45 minutos de Río Negro a robar y ultimaron a la mujer sin poder llevarse mucho, pero sí deteniendo la metástasis que se apoderaba de su estómago e hígado. Era hora de saber para Luz Marina que había sido de su padre don Gustavo y por supuesto de doña Adelina. De don Gustavo, Luz Marina no quiso escuchar más allá de su asesinato por la espalda a orillas de una carretera, por lo que nunca se enteró que su cuerpo fuera luego exhibido como aparato de escarmiento. De doña Adelina supo por Gloria que se había arrepentido de renunciar a Luz Marina, que había encontrado el perdón en una iglesia evangélica, que quería encontrarla y que daba fe de su cambio, y que esa era la razón por la cual Gloria estaba allí, para llevársela. Benjamín, impaciente, al ver que la mesera de grandes churcos negros y de nombre desconocido que se dirigía hacia él y que otra mujer se había llevado de un jalón no volvía, se paró y se asomó a la salida del restaurante a ver qué había pasado. Justo en ese momento, Luz Marina, con grandes charcos en los ojos, cacheteaba la empavia de su hermana en la cara.
Pasó a milímetros del hombro de Benjamín, visiblemente herida, y faltó tan solo un movimiento brusco de uno de los comensales para que Luz Marina fuera empujada de cara contra su futuro amante. Él le preguntaría si podía ayudarla, ella le diría que no hablaba con extraños, y él hubiera insistido en conocerla. De haber pasado esto, de haber movido la silla del comensal, de haber sido arrojada contra el atractivo joven, de haber escondido su cara roja y sus lágrimas entre sus churcos, y de haber bailado el hermoso baile de la primera vez, del hola yo soy Benjamín, y hola yo me llamo Mari, Luz Marina habría conseguido su sueño de convertirse en docente. Hubiera visto a Benjamín volverse ingeniero, hubiera tenido 3 hijos con él llamados Natalia, Sergio y Benjamín, y hubieran comprado una casa grande en la cual se retiraría después de tener una vida poco recompensada, pero feliz. Pero la realidad de la vida es inevitable y la vertiginosa crueldad de las vueltas aún más. Y el día en cuestión, el comensal no se apartó de su mesa ni empujó a la mujer. No escondió sus lágrimas ni bailó el baile de la primera vez, y Luz Marina no conoció a Benjamín. Entró hecha trizas a la trastienda del restaurante seguida de una gorda iracunda, y no le importó menos los improperios de zapa hijueputa o puta malparida de doña Pepa mientras arremetía contra ella con un cable enredado entre sus manos. En cambio se apropió del silencio del encierro al que ahora le condenaba a su captora y desahogó sus penas de haber tenido una madre y nunca haberla tenido, y de poder tenerla pero no quererla cuando ya era muy tarde. Y entonces Luz Marina enfermó. A través de la cortina de la ventana, un leve resplandor anuncia la madrugada. Me duelen los dedos de las manos. Siento la cabeza pesada y una especie de empaque invisible me impide mover el cuerpo. El cuarto se ilumina poco a poco. Contemplo cada objeto. Fotos de los seres queridos que nunca tuve, dibujos de los hijos que nunca tendré, carteles viejos, paredes desgastadas, distantes papas bombas, el soporte para las bolsas de suero que cuelgan sobre la cama en la que estoy confinada. Nunca había oído hablar del tallo cerebral. Vine a conocer la importancia de esa parte de la anatomía de la manera más brutal cuando, aislada en la trastienda de un restaurante, un accidente cerebrovascular me dejó inmóviles hasta las funciones más simples de mi cuerpo. Mi mente remonta al vuelo como una paloma de parque. Hay tantas cosas que hacer. Puedo escuchar a Gloria hablarme de un Benjamín. Le he hablado a él de mí y de mi vida y quiere visitarme. Decido perderme en el espacio o en el tiempo, ir a la Tierra del Fuego o al Palacio del Rey Midas. Creo ver a mi madre. Nunca había visto tantas patas blancas en mi cuarto. Puedo girar la cabeza 360 grados y mi campo visual abarca desde el tejado del edificio contiguo hasta el dibujo del elefante que mi hijo nunca hará. Benjamín, Isabel Cristina, Pepa. ¿Quién es Isabel Cristina? ¿Cómo conozco su nombre? Mientras la escucho, observo su cabello oscuro, sus ojos verdes, sus mejillas morenas, sus pertenencias esparcidas por toda la habitación. Su bolso está medio abierto y alcanzo a ver una llave en un cuarto, un billete azul de 1000 pesos. Son como objetos recogidos por una sonda espacial enviada a la Tierra. La imagen no me deja pensativo. ¿Está en el cosmos la llave de mi presión? Hay un billete lo bastante grande como para comprar mi libertad. Vale la pena abrir la puerta a un mundo sin color. Vale la pena abrir la puerta al ruido ensordecedor, a la inocente culpa, al gelo efervescente, a la declaración tácita, al ilustre desconocido, a la guerra pacífica, al dulce veneno, al muerto en vida, al genio ignorante, al enemigo amistoso, al ladrón de familia, al experto delincuente, a la buceta en flamas, al catedrático necio, a los estudios sin noción, a la lúcida locura, a las semejanzas, a la exegesis religiosa, a las columnas de parábolas. Habrá que seguir buscando. Hasta pronto. Luz Marina, la hija de la violencia.